La auténtica paciencia, digna de ser alabada y de llamarse virtud, se muestra en el buen ánimo con el que toleramos los males, para no dejar de mal humor los bienes que nos permitirán conseguir las cosas mejores. Pues los impacientes, cuando no quieren padecer cosas malas, no consiguen escapar de ellas, sino sufrir males mayores. Pero los que tienen paciencia prefieren soportar los males antes que cometerlos, y no cometerlos antes que soportarlos. Aligeran el mal que toleran con paciencia y se libran de otros peores en los que caerían por la impaciencia. Eso reflexionaba San Agustín acerca de la virtud de la paciencia. Aprender a tolerar los males de buena cara. A veces resulta difícil, pero es importantísimo cultivar la virtud de la paciencia, porque nos ayuda a desarrollar otra virtud fundamental, la fortaleza. De hecho, la fortaleza es una de las 4 virtudes cardinales, junto con la justicia, la prudencia y la templanza. La paciencia y la fortaleza. De eso estaremos reflexionando esta noche en el Club de los Búhos. Será un programa de mucha reflexión, muy interesante. Acompáñame. ¿Cómo estás? Me da un gusto enorme saludarte. Me parece que es un tema necesario, aprender a cultivar la virtud de la paciencia. El propósito del Club de los Búhos es pensar la vida a la luz de nuestra fe católica. ¿Por qué nos interesa esto? Porque nos interesa ser buenos hijos de Dios. Y es una realidad que para poder ser buenos hijos de Dios, para poder ser buenos cristianos, primero tenemos que ser buenos seres humanos, porque Dios nos creó seres humanos. Y la forma de crear, o bueno, no de crear, la forma de desarrollar, de formar un buen ser humano es a base de cultivar sus virtudes precisamente. No se puede formar un buen cristiano si no se forma primero un ser humano virtuoso. Y las virtudes son buenos hábitos que son opuestos a los vicios, que son malos hábitos. Si hablamos de que la paciencia es una virtud, pues eso implica que su contraparte es el vicio de la impaciencia. La impaciencia es un vicio, y quien es impaciente tiene ese vicio en su vida. Así que el que realmente se esmera en ser un buen hijo de Dios no debe perder de vista que para poder ser un buen hijo de Dios tiene que ser primero una persona virtuosa, lo que implica superar esos vicios. Entonces, el que es impaciente, y no hay mucho que explicar, todo el mundo entiende que es una persona impaciente, tiene que superar ese vicio. Y la forma de superar ese vicio es desarrollando, cultivando la virtud de la paciencia. Que la paciencia nos ayuda, como decía en la entrada del programa, a desarrollar también otra virtud, que es la virtud de la fortaleza, tan importante. Y es de lo que vamos a reflexionar hoy aquí, y para ello vamos a tomar como referencia un libro fabuloso. Es uno de los libros favoritos de mi biblioteca desde hace muchísimos años. Es un libro que me parece que adquirí hace ya 28 años, 29 quizás. Es un libro muy muy pequeño, pero muy sustancioso. Se llama La Fortaleza, de Monseñor Rafael Llanos y Fuentes. La fortaleza, cómo vencer los obstáculos. Si te fijas, es un libro breve, pero sustancioso en su contenido. Y de aquí es de donde vamos a reflexionar justamente en esta ocasión. Cuando hablamos
de paciencia. Y quizás si estás sintonizando este programa, no porque tienes el hábito de ver el Club de los Búhos, cosa que te agradezco, sino por el tema más bien de esta noche. Puede ser que se deba a que te sabes impaciente y por eso te interesó el programa, para aprender justamente qué hacer para dejar de ser impaciente. Y algo que forzosamente denota nuestra impaciencia es lo contrario de lo que San Agustín decía, ese no soportar, no saber soportar los males con buena cara. Y cuando no soportamos los males con buena cara, y estos nos pesan mucho, como hijos de Dios nosotros, pues de pronto sentimos el peso de la cruz y esta nos agobia, y cuando la cruz nos agobia, necesitamos pedirle al Señor, ¿por qué no, como punto de partida para esta reflexión de esta noche, hacemos nuestra oración inicial en ese sentido? Porque el peso de la cruz puede llegar a agobiarnos a todos en determinado momento. Entonces, para poder profundizar en la virtud de la paciencia, vamos a ubicarnos en nuestra realidad, en esa realidad en la que la cruz nos pesa, a veces demasiado, y dejemos que hable nuestro corazón. Antes de reflexionar nada, seamos sinceros con el Señor y abramosle nuestro corazón. Y pidámosle juntos que nos ayude porque nos sentimos cansados de esta cruz. Eso es ser impaciente, pero puede ser bien nuestra realidad. Y al Señor no le debemos hablar fingiendo, sino siendo honestos, lo que siente nuestro corazón. Pongámonos pues en presencia del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Estoy cansado de esta cruz, Señor. Levántame cuando caigo en los errores de siempre. Consuélame cuando me fallan las personas que tengo a mi lado. Anímame cuando las cosas no salen como quiero. Estoy cansado de esta cruz, Señor. Dame fuerzas, porque a veces el vivir me debilita. Dame vida, porque la muerte me asusta. Dame fe, porque a veces tengo dudas. Estoy cansado de esta cruz, Señor. A veces es porque estoy lejos de ti, porque no te escucho como debiera, porque te olvido y te dejo de lado, porque teniéndote, prefiero otros apoyos que me ofrecen en la tierra. Estoy cansado de esta cruz, Señor. Ayúdame a confiar en ti. Ayúdame a esperar en ti. Ayúdame a descansar en ti. Ayúdame a esperar siempre en ti. Ayúdame a nunca soltar mi cruz, por mucho que me canse de ella, para ser siempre digno de ti. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Sí, a veces nos sentimos cansados de la cruz. Esta oración la tomé de mi libro, de mi manual de oración, Oraciones para una gotita de agua. Ahí puedes encontrar esa oración. Pues bien, que para poder comenzar, acuérdate que el Club de los Búhos es un programa interactivo, es un club nocturno, por eso se llama el Club de los Búhos. Me llama tanto la atención tantas personas que me reprochan y me cuestionan, ¿por qué el Club de los Búhos? ¿Se imaginan? Yo creo que esto es así como una versión de Harry Potter o una cosa por el estilo. No, nada que ver, lo explico por enésima vez, pero lo explico porque me lo siguen cuestionando. Se llama el Club de los Búhos por la sencilla razón de que este es un programa que se transmite muy noche. Y en la noche, ¿quiénes están despiertos? Los búhos.
Y los búhos no son solamente esos animales nocturnos que cazan ratones. A los búhos también se les relaciona justamente con las personas que se desvelan estudiando o leyendo y que pasan la noche en vela como búhos, metidos en sus libros o aprendiendo acerca de algo. Esa es la razón por la que el programa se llama El Club de los Búhos, así que quédense todos en paz. Además, los búhos son aves bellísimas creadas por Dios mismo. Entonces, ya basta de cuestionamientos que no tienen razón de ser. Pero bueno, yo aquí les aclaro por si acaso. Y bueno, que como siempre hacemos, para saludar a nuestros amigos que ya se están conectando, vamos a llamar a nuestro querido Buino. Hola Buino, ¿cómo estás? Pues vamos a saludar a nuestros amigos que se están apareciendo por aquí. Guillermo, me operaron hace un mes de la rodilla. Oye, qué mal está eso. He estado encerrado en casa en rehabilitación y sin poder hacer mucho. Creo que tu programa me servirá porque me está pegando la impaciencia. Ya ven, yo se los decía, es un tema que nos viene bien. Y sí, después de las cirugías, vaya que se necesita ser paciente. Y sobre todo en este tipo de cirugías que implican una rehabilitación, uy, si la recuperación postoperatoria resulta pesada, la rehabilitación después es lo peor y se necesita ciertamente mucha paciencia, pero también fortaleza para poder llevar a cabo toda la rehabilitación hasta el final, porque luego por no terminar las rehabilitaciones no hay una recuperación entera. Entonces, bueno, pues mira, o sea que este programa te viene como anillo a la rodilla, mi querido Guillermo. Y claro, hay que ofrecerlo al Señor. Ahí está la clave. Es lo que le da sentido al dolor y es lo bueno de ser bautizados, que como siendo bautizados nos ungieron como sacerdotes, pues entonces podemos ofrecerle todo a Dios en sacrificio y podemos ofrecerle nuestros dolores y así no sufrimos a lo tonto, así no nos duele para nada. Le encontramos un valor y aprovechamos ese dolor ofreciéndolo, pues tú sabrás por quién ofrecerlo, ¿no? Conocerás a alguien que está en una mayor necesidad o que pasa por un apuro o que se siente agobiado o hasta por ti mismo, ¿verdad? Puedes ofrecerlo por ti mismo justamente para aprender a ser más paciente o más tolerante o en fin. Entonces ese es el enfoque justamente correcto al dolor, hay que ofrecerlo en sacrificio. Y por supuesto que no se puede ofrecer un sacrificio del que se está uno quejando y maldiciendo. Para poder ofrecer un dolor en sacrificio, hay que aceptarlo y asumirlo, saber que nos duele y así como nos duele lo ofrecemos, porque si deja de doler, pues entonces ¿qué ofrecemos? Lo que hay que ofrecer es ese dolor, pero con buena cara, porque en el momento en que se maldice el dolor ya no se le puede presentar como una ofrenda a Dios, por supuesto. A Dios no se le puede ofrecer nunca en sacrificio ni en ofrenda una maldición. Y para poder hacer eso se necesita justamente cultivar la virtud de la paciencia. Carolina, me gustó mucho el video acerca de las grutas en San Antonio, Texas. Ah, qué bueno que te gustó. Pues ahora ve el de la NASA. El de la NASA, pues oye, pues tú que eres vecina de la NASA ahí en Houston, ahora no te pierdas el video de la NASA. Abrí un nuevo canal de viajes para separar los contenidos que tengo de evangelización de los videos de los viajes. Entonces, hay un canal nuevo en YouTube que se llama Viajando con Mauricio. Búsquenlo, suscríbanse y ahí estaré publicando todos los videos de los viajes. Ese de las cavernas que están en New Braunfels, allá por San Antonio, son hermosas y por eso hice el video. Qué bueno que te gustó y no me dejarás mentir que son fascinantes esas cavernas. Pero ya está el de la NASA, Carolina, así que ya sé que has ido 1000 veces a la NASA. De todas maneras, ve el video, vas a ver que algo aprenderás. Bueno, oye, Buino, pues vete a descansar un rato porque nosotros ya vamos a reflexionar acá sobre este tema. Pues así el Club de los Búhos poco a poco se empezó a hacer de búhos que recibimos por aquí y que siempre recibimos, por supuesto, con mucho cariño y que ahora son parte también del programa. Bien, vamos ahora sí ya a ponernos serios porque es un tema importante, es un tema ciertamente serio. Vamos a ir leyendo lo que dice este libro que se llama La Fortaleza, cómo vencer los obstáculos, de Monseñor Rafael Llanos y Fuentes. Él era del Opus Dei, él ya falleció, pero era del Opus Dei, era obispo allá en Brasil. Él nació en México, pero se crió en Brasil y allá ejerció gran parte de su ministerio sacerdotal y luego como obispo. Y bueno, pues vamos a ir leyendo y a reflexionar al mismo tiempo para poder
cultivar, fíjense, esto es importante, es que todas las virtudes están relacionadas. Para poder cultivar la virtud de la paciencia, es menester cultivar la voluntad, ¿sí? Es muy, muy importante cultivar, primero que nada, la voluntad para poder desarrollar la paciencia. Entonces, vamos a leer acerca de la fuerza de voluntad. El entusiasmo comienza por ser una poderosa fuerza motivadora y termina convirtiéndose en ese dinamismo operativo avasallador, pero antes cristaliza en algo que se designa como determinación. Determinarse es querer. Además, en último análisis, amar es querer amar. Y el querer brota de una potencia anímica que se llama voluntad. La voluntad es el centro de la personalidad. Una persona que quiera tener una cabeza de hielo y los brazos de hierro debe tener primeramente una voluntad de acero. Este libro se llama La Fortaleza y antes el autor habla justamente de la importancia de desarrollar una cabeza de hielo, o sea, una cabeza fría, que sea capaz de tomar decisiones bien pensadas y que cuando reaccione a cualquier embate, reaccione con cordura y reaccione con prudencia porque es una cabeza de hielo, es una cabeza fría. Y esa frialdad le permite tomar decisiones acertadas en todo momento, incluso como reacción a un embate. Y también el libro que habla de la fortaleza habla de la importancia de desarrollar brazos de hierro, porque es con lo que se logran las cosas, no con flaquezas, sino con contundencia, con fuerza. Entonces se necesita tener brazos de hierro, lo mismo que una cabeza de hielo. Por eso dice aquí que para poder tener una cabeza de hielo y los brazos de hierro, se debe tener primero que nada una voluntad de acero, una voluntad bien firme, bien fuerte. Dicen que querer es poder. Es cierto que es necesario poseer primero una potencialidad, unas condiciones mínimas. De un huevo de gallina no puede brotar el vuelo airoso de una espléndida águila. Pero un querer fuerte va creando poco a poco las condiciones para poder. Si no se puede en un día, se puede en 2, o en un año, o en la vida entera. Si no se puede con los medios de que se dispone, se acumulan otros y otros progresivamente hasta conseguir poder. Pero es necesario primero querer con toda el alma, querer con pasión, voluntad para hacer las cosas. Y se necesita primero que nada querer hacer las cosas, a fuerzas. Pero como dice aquí, querer con toda el alma, querer con pasión. Y eso es lo que marca de entrada la diferencia entre los que logran y los que no, entre los que hacen y entre los que nada más sueñan con hacer. El punto de partida está en querer, pero en querer de a de veras, en querer con pasión, en querer con toda el alma, con toda el alma. Entonces, si estamos hablando aquí, como ejemplo, de desarrollar la virtud de la paciencia, y el que está viendo el programa de esta noche no por costumbre de ver el Club de los Búhos, sino porque le interesa justamente aprender acerca de la paciencia, porque quiere dejar de ser impaciente o porque siente que la impaciencia lo está venciendo, bueno, lo primero que necesita es en verdad querer ser paciente, en verdad. Es lo primero que se necesita. Un deseo ardiente, un deseo verdadero. No simplemente tener la ilusión de llegar a ser paciente. Eso no conduce a nada. Recuerdo la sorpresa, dice el autor, que me causó con ocasión de los Juegos Olímpicos de Roma de 1960, ver en la televisión el impresionante arranque de Vilma Rudolph, una joven negra norteamericana. Tenía entonces apenas 20 años y corrió los 100 metros en 11 segundos, pulverizando el récord mundial femenino.
Esto es historia sabida y no debiera admirar a nadie. Pero lo que me sorprendió en su carrera, y esto es poco conocido, fue saber que Vilma había padecido antes una escarlatina seguida de neumonía doble y que había quedado paralítica. Aquella niña que durante 2 años tuvo que usar una silla de ruedas y durante 5 muletas, solo pensaba y quería una cosa: ser como las otras niñas. Y se esforzó tanto en durísimas sesiones de recuperación que consiguió no solo correr como las otras, sino convertirse en Roma en la quinta mujer que en la historia de los Juegos Olímpicos llegaba a ganar los 100 y los 200 metros en los mismos Juegos. Esto le exigió centenas de pequeñas luchas, millares de pequeños sacrificios adicionales que progresivamente, escalonadamente, fueron concluyendo la maravilla de un milagro humano. El avance de 1 milímetro le daba la posibilidad de avanzar otros 2. Una diminuta capacidad adquirida despertaba otra, hasta que por ese plano inclinado y ascensional llegó a la cumbre. Comprendemos así como un querer fuerte y apasionado consigue realmente poder. Esta historia de Vilma Rudolph es una de tantas historias inspiradoras que vemos en los Juegos Olímpicos. A mí por eso me encantan, entre otras cosas, los Juegos Olímpicos, porque uno ve ahí el esfuerzo de los atletas y sobre todo de los que llegan así a ese nivel de ganar la medalla y de vencer a todos y de romper un récord mundial o un récord olímpico, o de poner uno que nadie va a romper después, ¿no? Como ha sucedido. Y a veces ve uno que lo hacen ver tan fácil, ¿no? Cuando compiten, lo hacen ver tan fácil. Muchas veces, a veces hay un drama de por medio, pero muchas veces lo hacen ver muy fácil. Pero esa facilidad con la que lo logran implicó tantos años de micro victorias y también de micro sacrificios y de pequeños escalones que se fueron avanzando. No fue un flechazo que los llevó del deseo ardiente al podio en el que reciben la medalla y se les cuelga en el cuello. No, no, no. Muchos de ellos incluso compitieron en 2 o 3 Juegos Olímpicos antes en los que no ganaron nada, pero fueron escalones para llegar. En fin, esto es algo importante. Tener claro que cuando deseamos algo, no le estamos apostando un flechazo, pensando en voluntad y después en paciencia, por supuesto. No le estamos apostando a un flechazo, sino que le estamos realmente apostando a una lucha que puede llegar a ser larga y que puede llegar a estar conformada de esas micro luchas y de esas micro victorias y de esos micro escalones que a veces lo pueden hacer parecer aquello que nos proponemos como una meta inalcanzable por lo lejos que se ve, pero eventualmente se va a llegar a ella. Creo que es importante eso, entender que no le apostamos un flechazo y ya, sino que esto va a implicar muchas, muchas cosas minúsculas y muchas, minúsculas y muchas. Y que a veces por lo minúsculo pueden parecer que no tengan sentido. Y por eso son desdeñadas y por eso no se consiguen. Y pues poco a poco, al no ir construyendo todas las piezas del castillo, pues el castillo se queda inconcluso. Una vez, Santo Tomás fue abordado por una de sus hermanas, que le preguntó de repente lo que era necesario para hacerse santa. Acostumbrado a las más sutiles y profundas distinciones, Santo Tomás le respondió solo con una palabra: querer. Vaya, imagínate, ¿qué se necesita para ser santo? Querer. Esa fue la respuesta de Santo Tomás. Basta que lo quieras. Voluntad. Basta tener la voluntad de ser santa. La hermana no quedó contenta y repitió la pregunta. El santo, más serio, volvió a decir exactamente lo mismo: querer. Y no añadió nada más.
Sabía lo que decía. Sabía que Dios desea que todos seamos santos y por tanto concede las gracias necesarias. Pero es preciso corresponder, y la correspondencia a la gracia comienza por el querer. Sin embargo, no por un querer cualquiera, sino por un querer firmísimo. Así, querer es poder. Nos acordamos de aquel hombre del Evangelio que tenía la mano seca, paralítica. El Señor le dijo, extiende la mano. Y él extendió y quedó curado. Primero la extendió y después quedó curado. Pero ¿cómo iba a abrir la mano antes de ser curado si ésta no se podía mover precisamente porque estaba paralítica? Oye, sí es cierto, ¿lo habías pensado? Y sin embargo así fue. Es que él la extendió con la voluntad porque su querer bajo el imperio de la voz de Cristo fue un querer profundo, más profundo que su parálisis. Esto es un gran ejemplo y te confieso que es algo que había pasado desapercibido al leer este pasaje en el Evangelio. Es que sí es cierto, llega con la mano paralítica y para que se la sane, el Señor le dice extiéndela y le extiende y se la cura. Pero es cierto, ¿cómo la extiende si está paralítica? Es que era tal su deseo de quedar curado que aún paralizada la extendió. Y seguramente no la extendió así, pero pues estaba a fin de cuentas paralítica, se la tenía que curar el Señor. Pero la extendió lo suficiente para extenderla. Y venciendo él mismo esa parálisis, la logra extender para que Jesús haga el resto. Uy, podríamos reflexionar tantísimo acerca de esto, solo a partir de ese pasaje, ¿te das cuenta? Le pedimos algo al Señor, pero tantas veces le pedimos algo al Señor, y el que no sabe pedir, lo toma por el genio de la lámpara maravillosa, al que más que pedirle, pues hasta como que se le exige o se le plantea un deseo, ¿no? El genio de la lámpara maravillosa, que se frota la lámpara para que salga el genio y le pida uno 3 deseos. Y ya uno no hace nada porque el genio se los va a cumplir a uno por el puro hecho de ser el genio de la lámpara maravillosa. Pero Dios no es el genio de la lámpara maravillosa, Dios es Dios. Por lo que pedirle algo a Dios implica también un compromiso de nuestra parte de hacer algo para que se cumpla lo que le estamos pidiendo. No es simplemente pedirle deseos como si fuera el genio. Le estamos pidiendo a Dios y en esa petición, si en verdad, fíjate, es que si en verdad queremos lo que le estamos pidiendo, pues implícito va nuestro deseo a colaborar con lo que sea necesario para poder obtenerlo. Como en el caso de este hombre, quiere que le cure la mano y va dispuesto a lo que sea. Va a ir a pedírselo, pero va dispuesto a hacer lo que él le diga. Y lo que le dice es extiéndela. Y la extiende. Y otra vez, seguramente no lo extendió así. Si lo extendiera así, pues no necesitaba ya ser curado. Pero lo poco que le haya logrado extender, con eso poco que él logra, pero que logra con toda su alma, Jesús entonces hace el resto. Cuando él primero, con toda su alma, hizo hasta donde alcanzó. Pero hasta donde alcanzó, lo hizo con toda su alma. Entonces, de aquí sale una reflexión que aunque no va relacionada con el tema que estamos reflexionando esta noche, es un buen tema de reflexión para nuestra vida cristiana y para nuestra vida de fe y para nuestra relación con Dios. No tratarlo como el genio de la lámpara maravillosa, sino pedirle aquello que deseamos, pero en verdad, si en verdad lo deseamos, como decimos que lo deseamos, eso significa que vamos a estar dispuestos a hacer lo que Él nos diga hasta donde nuestras fuerzas alcancen, siempre y cuando alcancen porque lo hicimos con toda nuestra alma. Y con lo poquito que logremos, pero haciéndolo con toda nuestra alma, lo cual denota que en verdad lo anhelamos, el Señor hará el resto. ¿Ves?
Vamos, esto fue un excursus de el rumbo que realmente lleva esta reflexión, pero creo que valía la pena, Regresemos al tema que nos interesa. Muchos no pueden porque no quieren. Y no quieren no porque les falte capacidad, sino porque tienen la voluntad paralítica. El querer no puede ser un querer de querrería, como el triste condicional de los débiles y los apáticos. Un querer paralítico, sino un querer decidido, que surge de lo más profundo de la personalidad. Vaya, que surge de lo más profundo de la personalidad. Sí, o sea, otra vez es la diferencia. Y recurramos al ejemplo de los atletas olímpicos. ¿Cuántos deportistas hay? ¿Y cuántos llegan a unos Juegos Olímpicos? Y de esos, ¿cuántos llegan a ganar una medalla? Son realmente pocos, entre millones o entre miles, dependiendo del deporte. ¿Qué distingue a unos de otros? No solamente el querer, sino también su personalidad. Y de esa personalidad, como dice el libro, es que brota realmente el querer. Obviamente, el apático nunca va a ganar una medalla de absolutamente nada. Bueno, ni siquiera va a calificar. Bueno, es que ni siquiera va a competir en nada, porque es un apático. Deja tú competir, ni siquiera va a salir a correr dándole una vuelta a la manzana, porque es un apático. Pero a lo mejor ve los Juegos Olímpicos y dice, ay, ¿cómo me hubiera gustado en la vida yo también ganar una medalla? Pero no hizo absolutamente nada contra el otro. Entonces la personalidad cuenta. Y aplicando esto a la vida de fe, también que la personalidad cuenta. Y puede ser ahí también por lo que alguien a lo mejor se pregunta, oye, es que, ¿por qué Dios a ese sí le concede lo que pide? Y a mí no. Analiza. ¿Será que en la personalidad de aquel al que Dios le concede lo que pide es porque precisamente va ese entusiasmo por estar dispuesto a hacer lo que a él le corresponda para que Dios haga el resto, en tanto que en tu caso lo único que haces es expresar deseos como si fuera el genio de la lámpara maravillosa, sin querer mover un dedo, más que para frotar la lámpara? Entonces, esa personalidad puede repercutir en la vida de fe y en las consecuencias de esa vida de fe, a partir de la personalidad. Y para forjar una personalidad digna de un hijo de Dios, precisamente, ¿qué hay que hacer? Cultivar las virtudes. ¿Ves? Bueno. Debería preguntarme, cuando digo que no puedo, o cuando después de muchas tentativas desisto, y atribuyo el desistimiento a la falta de condiciones personales o a 1000 obstáculos reales o imaginarios, inmediatamente pienso que el problema real no está allí, en estos motivos, sino aquí, dentro de mí, en la falta de fuerza de voluntad. Otra reflexión muy, muy importante, muy importante. ¿Por qué no me salen las cosas? En verdad, por los obstáculos que existen, o por los obstáculos que según yo existen, o no consigo lo que quiero por mi falta de voluntad. A ver, repetimos esta reflexión. O sea, cuando no consigo lo que quiero, no lo consigo debido a los obstáculos reales que tengo que enfrentar o que se me presentan, o debido a los obstáculos que yo me invento como pretexto, o no consigo lo que quiero más bien por mi falta de voluntad. En el caso de Vilma Rudolph, pues imagínate,
en silla de ruedas con esas enfermedades que tuvo tan fuertes en esos tiempos en que no había cura o lo que fuera, ¿no? O sea, alguien pensaría, ¿cómo crees que un día vas a, deja de ganar una medalla, cómo crees que un día vas a correr en una carrera? Pues si estás en silla de ruedas. Ella está enfrentando problemas reales, no problemas imaginarios, problemas reales. Y poco le importó, porque su anhelo era ser como el resto de las niñas y poder correr como ellas, punto. No pensaba en medallas en ese tiempo. Entonces ahí vemos cómo otra vez, y es muy característico de las personas que logran las cosas. Las personas que logran las cosas, fíjate que también tienen que enfrentar obstáculos, obstáculos de verdad, también. Y muchas veces al que logra las cosas, al que logra sus objetivos, al que triunfa en lo que haga, en lo que se proponga, en cualquier ámbito, es muy típico del que no logra nada en la vida, atribuírselo, el éxito del otro, a la buena suerte, a que nació con la estrella. Es que unos nacieron con estrella, otros nacimos estrellados. Y por eso a esa persona le va tan bien, porque tiene la suerte de haber nacido con estrella. No, eso aparte es una grosería, porque es menospreciar el esfuerzo precisamente que tuvo que hacer esa persona para conseguir lo que consiguió, en el ámbito que sea. La diferencia entre ese y el otro no es que nació con estrella y el otro estrellado, es que tiene una personalidad tal que puede desear las cosas con tanto fervor que está dispuesto a hacer lo que tenga que hacer. Y es que mira, para poder lograr lo que pocos logran, hay que estar dispuesto a hacer lo que pocos hacen. Para poder lograr lo que pocos logran, hay que estar dispuesto a hacer lo que pocos hacen. Y para eso se necesita fuerza de voluntad. ¿Qué tiene esto que ver con la paciencia? Vamos a continuar. La paciencia es la fuerza de voluntad hecha vida, consolidada día a día, en el vivir cotidiano discreto y silencioso, en el aprovechar heroicamente la hora de 60 minutos y el minuto de 60 segundos. Los laboratorios de la fuerza de voluntad residen donde se cultiva la paciencia, en los cuartos de los enfermos, en las salas de estudio y en las bibliotecas, en los pasillos de los hospitales, en los campos de plantío donde se ve crecer poco a poco la semilla, al pie de las cunas y del insoportable calor de las cocinas, junto a las máquinas de coser en la lenta secuencia del aprendizaje universitario, en el moroso proceso fabril y artesanal, frente al sagrario, en largas horas de oración. La fuerza de voluntad exige muchas veces tener que soportar muchos años, sin interrupción, una enfermedad propia o ajena. La fuerza de voluntad exige muchas veces tener que soportar muchos años sin interrupción el egoísmo neurótico del otro cónyuge. Qué fuerte es esto que dice aquí el libro, pero qué lleno de verdad. ¿Quieres que te lo repita? Aunque cale, la fuerza de voluntad exige muchas veces tener que soportar muchos años sin interrupción el egoísmo neurótico del otro cónyuge. ¿No? Hay que ser paciente con el egoísmo neurótico del otro. Todo esto exige una fuerza moral superior
a aquella que es necesario para soportar un sufrimiento tal vez más intenso, pero de duración más corta. Saber padecer con serenidad es una señal de firmeza de carácter. A veces se piensa que la paciencia es virtud de la persona de carácter débil, que no tiene coraje para reaccionar o atacar. En algunos casos puede ser verdad, sin embargo, casi siempre evidencian una flaqueza escondida, una señal de inmadurez. Pensamos que cuando nos hacen esperar es porque no nos dan la suficiente importancia. Pensamos que cuando no nos obedecen es porque estamos perdiendo autoridad. Pensamos que cuando no satisfacen nuestros gustos es porque desean contrariarnos. Es por eso que nos irritamos. Aumentamos de modo infantil el agravio que por causa de nuestro complejo de inferioridad o por falta de dominio propio. Mira, esto me recuerda a las reflexiones que aparecen en mi libro El laberinto del perdón, precisamente. Las personas fácilmente irritables siempre se están irritando de cosas que ellas mismas se inventan. Pocas veces las personas irritables se irritan de algo que alguien verdaderamente les hizo. La abrumadora mayoría de las veces se irritan por cosas que ellos piensan que alguien les hizo. Porque por todos lados están viendo moros con tranchetes. Por todos lados están pensando que los demás solo quieren hacerles mal, que solo quieren destruirlos. En todo el mundo ven un malintencionado. Y en toda acción o inacción, en toda palabra o silencio, ven una mala intención. Entonces, estas personas irritables, a todos los ven como malintencionados. Y todo lo que hagan o dejen de hacer, digan o dejen de decir, lo ven como una mala intención en su contra. Y de esta manera, todo lo que los demás hagan o digan o dejen de hacer o dejen de decir, los va a ofender. Y como viene de ellos, entonces se vuelven sus ofensores. Y por esa razón las personas irritables consideran a todo el mundo su potencial enemigo. A todos. A todos. Comenzando por los que viven en su casa. Si la hija no acomodó la botella de shampoo en el anaquel correcto o no tapó la botella de shampoo, no lo hizo por descuidada, lo hizo para ofenderme, lo hizo para irritarme. Si la esposa dejó el café muy caliente y le quemó la lengua, bueno, no fue porque se esperó a que se le enfriara, fue porque lo hizo para quemarle la lengua. Y después, saliendo a la calle, empieza lo mismo. Todo el mundo es un agresor, todo el mundo es un enemigo, todo el mundo me viene haciendo, todo el mundo me viene diciendo, es más, todo el mundo me viene pensando, porque todo el mundo me tiene mala voluntad. Y como la persona irritable se siente atacada por todos, siente la necesidad imperiosa de defenderse. Y como la mejor defensa es el ataque, esas personas irritables se vuelven agresivas con todos, comenzando por los que están en su casa y después con el que se le cruce en el camino, en la acera o conduciendo o al llegar al centro de trabajo. ¿Cuántas maestras hay que tienen un ejército en su contra porque todos sus alumnos son sus enemigos mortales? Pero ¿cuántas personas hay que trabajan en una empresa que también tienen que enfrentarse a un ejército diario porque todos sus compañeros de trabajo son sus enemigos mortales? Y esto es típico de estas personas irritables, pero ¿dónde está la raíz? ¿Dónde está la raíz? Aquí lo dice el libro. Aumentamos de modo infantil el agravio por causa de nuestro complejo de inferioridad o por falta de dominio propio. Esas personas irritables, la raíz de su problema es eso. Una de estas dos. Su complejo de inferioridad o la falta de dominio propio.
el complejo de inferioridad los hace sentirse ellos tan poca cosa, y no porque lo sean, sino porque ellos lo consideran, ellos se consideran así, se consideran tan poca cosa que entonces piensan que todos los demás los ven poca cosa. Y como piensan que todos los demás los ven poca cosa, piensan que por eso todos los demás están en su contra y por eso todo lo que hagan, digan, dejen de hacer, dejen de decir, está encaminado a hacerles daño a ellos porque los ven poca cosa. Cuando la raíz del problema está en que el único que se ve poca cosa es este acomplejado. Porque la realidad de las cosas es que el resto de las personas ni se fijan en él. Y hasta eso le puede ofender cuando se entera. Pero no se fijan en él porque la realidad es que todo el mundo tiene tantas cosas de qué preocuparse y tantos problemas que resolver en la vida, que lo que menos le importa es pensar en esa persona y menos en cómo hacerle daño. Entonces es un problema serio de autoestima. Obviamente estas personas irritables tienen cero paciencia. ¿Y dónde está la raíz de su falta de paciencia? En su pobre autoestima. Cuando si realmente fueran conscientes de cuánto valen, saldrían de este problema. Un problema pues es entonces este problema de autoestima. Y de esto hablo justamente, lo desarrollo ahí en el laberinto del perdón. Pero también por falta de dominio propio. ¿Por qué? Porque si yo supiera dominarme a mí mismo, me daría cuenta de que todo esto que estoy pensando y viendo en los demás y sus silencios, palabras, no son más que mi imaginación. Y si me controlara a mí mismo y fuera consciente entonces de que esto no es más que mi imaginación, dejaría entonces de estar agrediendo a todos los demás. Porque dejaría de estarme irritando con todo el mundo. Esta irritación, pues, denota por completo una falta de paciencia. Absoluta, absoluta. A este respecto nos dice Garrigou Lagrange, por la paciencia llega el alma a ser dueña de su destino, por encima de las fluctuaciones de la sensibilidad deprimida que es la tristeza. Por la tristeza, repito, por la paciencia llega el alma a ser dueña de su destino, por encima de las fluctuaciones de la sensibilidad deprimida por la tristeza. Los mártires fueron en el más alto grado señores de sí mismos y libres. En la paciencia se encierra algo del acto fundamental de la virtud de la fortaleza. Soportar las cosas penosas sin desfallecer. Pensando en los mártires, que pues realmente, fíjate lo que te decía hace rato cuando hablamos del dolor, de la rodilla y esto, que va para todos esto. Esto que voy a decir, no podemos ofrecer a Dios, decía yo, un dolor del cual estamos maldiciendo y renegando. Porque no podemos ofrecerle a Dios en ofrenda ninguna maldición. No. Para poder ofrecerle a Dios nuestro dolor, lo primero que tenemos que hacer es aceptarlo, sin quejarnos. Aceptarlo sin quejarnos. Es lo primero. Y lo que dice aquí el libro después es que los mártires fueron en el más alto grado señores de sí mismos y libres. Lógicamente, imagínate un mártir que van a matar a pedradas, que van a matar a palos, que van a matar en una hoguera como Santa Juana de Arco, por ejemplo, que van a matar de hambre como a San Maximiliano Kolbe, que al final pues ni lo mataron de hambre porque resistió muchos días sin morir de hambre y le acabaron acelerando la muerte con una inyección de ácido carbólico. Pero sí, ciertamente ellos son el más grande ejemplo de esto. Porque si no puedes aguantar un dolor de rodilla después de una operación, imagínate si fueras a enfrentar el martirio, por supuesto que no. Como decimos en México, te rajas a la primera. Imagínate en el caso de San Maximiliano Kolbe, allá en el campo de concentración de Auschwitz. Él tenía 47 años de edad. De repente alguien se trata de escapar. Se escapa del campo de concentración. Entonces en represalia los nazis cogen a 10 tipos y dicen, ustedes en represalia se van a ir a encerrar en una celda a morirse de hambre para que aprendan a todos y se les quiten las ganas de escaparse. Y un señor
le suplica, no, por favor, a mí no, de los que escogen. Dice, a mí no, por favor, porque yo un día quiero salir de aquí, quiero ir a ver a mi esposa y a mi hijo. Y cuando Maximiliano Kolbe oye eso, en ese momento dice, ¿saben qué? No, esto no lo puedo permitir. ¿Saben qué? Tómenme a mí. Yo ofrezco mi vida en su lugar. ¿Y tú quién eres? Un sacerdote. ¿Qué les importa a los nazis? De todas maneras van a matar a alguien. Entonces echan atrás a ese hombre y se llevan a Maximiliano Kolbe a la celda junto con los otros a morirse de hambre. Y lo que empieza a pasar ahí justamente deja ver no solo la fortaleza, sino la gran paciencia de Maximiliano Kolbe. Porque lo que empieza a hacer él ahí es a ayudar a morirse a sus compañeros de celda que se están muriendo de hambre. Y los ayuda a morirse en paz, rezando, cantándole a la Virgen, cosa que ponía a los nazis, los volvía locos, eso de que, oye, se están muriendo en castigo y le cantan a la Virgen, para ellos era una tortura ver eso. Y es lo que hace Maximiliano. Imagínate si no se necesita paciencia, porque aparte ayudas a morir a uno y se muere, y obviamente eso pues hace que los demás entren en pánico, sabiendo que a lo mejor son el que sigue y que irremediablemente van a morir, y luego otro, y él no pierde la calma, lo sigue ayudando a morir en paz, hasta que finalmente quedan 3, ya pasaron muchos días, se fastidian los nazis cuando entran y estos les ponen la inyección y los matan. Ahí ves justamente en el caso de los mártires, el dominio de la paciencia que tienen. Por eso es que son santos. Yo te decía, para ser un buen hijo de Dios, lo primero que se necesita es ser una persona virtuosa. No se puede hacer un hijo de Dios si no se hace primero una persona virtuosa. No se puede hacer un santo si no se hace primero una persona virtuosa. Por eso lo primero que se necesita para que acepten el proceso que va a llevar a los altares o no a una persona es que haya dado un testimonio ejemplar de una vida virtuosa. Es lo primero que se necesita. Y si no dio ejemplo de vida virtuosa, no procede el caso, de entrada de golpe se cierra. Vamos a ver acá. En la paciencia se encierra algo del acto fundamental de la virtud de la fortaleza. Soportar las cosas penosas sin desfallecer. Es más difícil y más meritorio, dice Santo Tomás, sufrir por largo tiempo lo que contraría vivamente nuestra naturaleza, que arremeter contra el adversario en un momento de exaltación. Más duro es para el soldado soportar mucho tiempo debajo de las balas en una trinchera húmeda y fría, que formar parte de un ataque con todo el ardor de su temperamento. Date cuenta de eso, piensa en el caso del soldado atrincherado en medio de una balacera que parece no tener fin y que se hace eterna. Es más difícil soportar eso que entrar en el combate a matar o que me maten. No es un ejemplo radical, pero a fin de cuentas es un ejemplo muy real, ¿no? Lo primero necesita paciencia precisamente para poder soportar esa balacera que parece interminable. Se necesita paciencia. Transportando eso a cualquier problema de la vida que parece no tener fin, pues sí, es más difícil un problema leve que dura mucho que un problema fuerte que dura poco. Es más difícil una enfermedad leve pero que dura muchos años que una enfermedad fuerte que dura 3 días. Y eso requiere paciencia para poder sobrellevarlo sin quejarse, porque esa es la clave y ese es el indicador de la paciencia, es sobrellevarlo con buena cara. En eso consiste la paciencia, en sobrellevar los problemas dándoles buena cara. Tal vez soñemos con la posibilidad de realizar algún día grandes proezas y actos heroicos, y por el contrario, somos incapaces de soportar con paciencia los 1000 pequeños incidentes de la vida cotidiana. Las frustraciones, las respuestas inconvenientes de los imprevistos y especialmente el carácter repetitivo y monótono de la rutina cotidiana. ¿No nos revela esto precisamente el mérito y el valor de la paciencia? Por eso dice el filósofo alemán Joseph Pieper con extraordinaria agudeza que en la resistencia y en la paciencia donde se revela la última y más profunda fuerza anímica del hombre. Y Santo Tomás, haciéndose eco de la Sagrada Escritura,
sintetiza continuo certero. Por la paciencia mantiene el hombre la posesión de su alma. Aprender a sufrir, a callarse, a reír, es aprender a ser fuerte. Es lo que nos muestra el extraordinario retrato que Georges Chevreul traza de Jesucristo, modelo de humanidad porque fue modelo de fortaleza. La cita es larga, pero vale la pena meditarla, porque pone en contraste el perfil divinamente heroico del Dios hombre con el de los caracteres mezquinos que se alternan en el drama del Calvario. Ir contrastando a Jesús con sus antagonistas en el drama del Calvario es un ejercicio muy interesante de reflexión. Pero ese lo haremos en un instante. No te vayas. Olivia es azafata en Southwind Airlines. 6 meses atrás, su esposo Julio murió en un accidente volando un avión ultraligero. Tras un largo duelo, Olivia decide volver a volar para ocupar su mente y superar su pérdida. En su primer vuelo, descubre entre los pasajeros a su marido. Ella lo confronta, pero él asegura no conocerla. ¿Está mintiendo? ¿En verdad no la recuerda? ¿O en verdad no la conoce? Coloca tu mochila debajo del asiento delantero y ajusta bien tu cinturón de seguridad. Al abrir este libro despegarás en un vuelo hacia una aventura que te atrapará hasta el final, mientras ayudas a Olivia a desenmarañar el misterio que envuelve a ese extraño pasajero. Ese extraño pasajero, la nueva novela de tu amigo Mauricio Pérez. Disponible en Amazon en edición impresa, Kindle y audiolibro. Ese extraño pasajero, un thriller que te mantendrá atrapado hasta la última de sus páginas. No sabes cómo me divertí cuando escribí esa novela, Ese extraño pasajero, y ahora que es tiempo de vacaciones, es una lectura que viene muy ad hoc, precisamente porque la historia comienza, primero que nada, en un avión, y es un avión que se dirige a una playa donde hay un hotel muy bonito, un hotel en el que puedes meterte, imaginarlo con tu mente, como lo voy relatando y describiendo en el libro. Y además, pues es una novela de suspenso muy interesante, que aparte invita a esta reflexión. ¿En verdad siempre te pones del lado de los buenos? ¿Siempre estás seguro? Si lees El laberinto del perdón, te puedes llevar una sorpresa, tal vez te traiciones a ti mismo. Al mismo tiempo que te entretienes, te diviertes y le ayudas a esta azafata Olivia a desenmarañar ese misterio sobre ese extraño pasajero. Te lo recomiendo muchísimo. Y vamos a continuar ahora, como hacemos siempre después de nuestra pausa, saludando a nuestros amigos que han dejado mensajes después. Y ahora el que viene a nuestro lado es nuestro querido Búho Sabio, para acompañarme mientras saludamos a quienes han dejado acá sus comentarios más adelante. A Roxana, hola, por fin puedo estar en vivo en el Club de los Búhos, me encanta escucharte, gracias por formarnos, gracias a ti, qué bueno que coincidiste en vivo. Acuérdense que si se lo pierden en vivo, al día siguiente lo pueden ver grabado en el canal en YouTube y también lo pueden escuchar en podcast. Y además acuérdense que siempre van a encontrar en el canal Mauricio Pérez, youtuber católico, 2 versiones del programa. La versión en vivo, que es completa porque tiene todas estas interacciones con ustedes, y otra versión editada en la que no aparece la interacción con el auditorio, simplemente desarrollamos el tema. Hay muchas personas que aunque no participan y lo ven grabado, les gusta ver estas interacciones, ahí se queda grabado para el que quiera verlo.
o para el que quiera volver a ver el programa porque lo vio en vivo y le gustó mucho y lo quiere volver a ver igual. Pero hay otras personas que honestamente no les interesa lo que nosotros platiquemos, quieren ir al grano. Bueno, pues para todos hay, por eso hay una versión editada sin todas estas interacciones en la que simplemente nos ocupamos de los temas de reflexión. Todo eso está en el canal y como les digo, también lo pueden escuchar en podcast al día siguiente. Pero bueno que ahora coincidiste y que lo pudiste ver en vivo, que siempre es más interesante según yo. Marcelo nos dice, querido Mauricio, compré su libro Mantén viva tu esperanza, es hermoso, muy recomendable, me ha sacado lágrimas, lo estoy leyendo con mi mamá, saludos desde Nicaragua. Marcelo, te agradezco tanto que hayas pedido este libro, Mantén viva tu esperanza, porque sobre todo en este jubileo de la esperanza es una lectura, yo diría obligada, honestamente. Fíjense, miren, vamos a ser honestos. Estamos en el jubileo de la esperanza. Era para que en todas las misas nos predicaran de la esperanza, nos recordaron que es el jubileo, nos dijeran, oigan, vayan a una peregrinación, si no pueden ir a Roma, acuérdense que aquí en nuestra diócesis hay tales lugares donde el obispo dispuso para que vayan ahí y ganen la indulgencia. Oigan, vamos a hablar de la esperanza, les voy a explicar qué es la esperanza, vamos a ver qué dice San Agustín de la esperanza. En la lectura del Evangelio de hoy, miren, aquí vemos estos indicios de la esperanza. Era para que el jubileo lo dedicáramos a la esperanza y honestamente, y no es por crítica, pero es, o sea, ¿cuántas veces en la misa oyen o han oído hablar de la esperanza en este jubileo de la esperanza? Sí, felicidades y cuéntenme dónde. Sí, felicidades y cuéntenme dónde. Porque al menos yo o he tenido una suerte espantosa o no sé, porque en lo que va del jubileo, créanme que en ninguna misa a la que he asistido, en ningún lugar, en ningún país, he oído que alguien siquiera mencione la palabra jubileo o mencione la palabra esperanza. Entonces, este libro, Mantén viva tu esperanza, te da justamente una herramienta para aprender a cultivar la virtud de tu esperanza en este jubileo de la esperanza. Y lo que nos cuenta aquí Marcelo, pues vaya, hasta me conmovió lo que dices, que te ha sacado lágrimas y sobre todo me alegra tanto que lo estás leyendo con tu mamá. Dale por favor a tu mamá un abrazo con todo mi cariño. Muchísimas gracias a los dos y bueno, pues ahí seguimos a través de esas páginas de Mantén Viva tu Esperanza encontrándonos en su lectura. En verdad, gracias por hacérmelo saber, Marcelo. Un saludo a Nicaragua para ustedes. Despídete, búho sabio. Y vamos nosotros a continuar, pues. En ninguna parte Cristo se mostró tan grande como en su aparente derrota. Pilatos, conduciéndolo a la terraza de su palacio, exclama, «He aquí al hombre», con la esperanza de que la multitud se compadezca a la vista del rostro y del cuerpo ensangrentado del inocente acusado y flagelado. Pero la palabra del gobernador traspasa las intenciones que las dictaran. En presencia de los rostros patibularios y brutales que escarnecen de un ser indefenso, Cristo, cuyo cuerpo tiembla también bajo la violencia de los latigazos recibidos, nos revela la nobleza a la que puede llegar el carácter de un hombre cuando tiene el coraje de elevarse hasta los designios que Dios formuló para su cumplimiento. Esos hombres son fanáticos que gritan, son oportunistas que palidecen al lado de los fuertes, son tímidos que callan y dejan las cosas correr, para no hablar del populacho que grita lo que les enseñan sus jefes. En esta tragedia hay un hombre solo, Cristo, que con su elevada escritura moral domina a todos aquellos pigmeos. Ecce homo, he aquí al hombre. El Sanedrín reúne la aristocracia de Israel. La ortodoxia de los fariseos se une a la habilidad política de los saduceos. ¿No envilecen la dignidad humana estos jueces de mala fe, que sacian el rencor de su orgullo herido bajo el pretexto de vengar los derechos de Dios? El hombre es aquel que, despreciando estas falsedades, los recibirá en el tribunal de la justicia suprema. Jesucristo, ese es el hombre.
¿Podemos dar este nombre al tetrarca Herodes, el inevitable personaje ridículo de todos los dramas? Ese Herodes que se quiere jactar de haber visto a Cristo hacer un milagro en su presencia. El hombre digno de este título no es el burlón que se ríe de las cosas santas, el pedante de la reunión pública, que concede a Dios 10 minutos para que le pruebe su existencia, sino aquel que tiene la fuerza para callarse frente al insulto y la injuria. Ese es el hombre. ¿Qué decir de Poncio Pilato? Menos culpable que Caifás, Jesús lo declaró. Pero el más triste ejemplar de cobardía espera salvar la honra con un gesto teatral y lenguaje extravagante. Pone a salvo su responsabilidad lavando las manos frente a la multitud. Yo no quise esto. Es la clásica disculpa de los cobardes. Mirad hacia él, al balcón del pretorio. El procurador incapaz de enfrentar la revuelta y que se comporta como príncipe desinteresado. Y cerca de él, Cristo, bañado en sangre, con el rostro hinchado por las bofetadas, la cabeza surcada por una diadema de espinas, los puños atados. Ecce homo, sí, ese es el hombre, y no el otro. ¿Y dónde están aquellos que tanto lo amaban? Desorientados con el encarcelamiento del maestro, los discípulos huían. No hay ninguno que fuera a defenderlo. En aquel día único del Viernes Santo, hubo apenas uno que defendió al hombre y salvaguardó su dignidad. Ecce homo, he aquí al verdadero hombre, tal como Dios lo concibió. Podemos decirlo sin rodeos, tal como ambicionamos ser, tal como seremos si aprendemos a seguir a Cristo hasta la cruz. Ver a Jesús en el drama de su pasión es realmente siempre el máximo modelo de nuestra vida cristiana. Por eso Jesús mismo nos dijo, el que quiera venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo y que tome su cruz y que me siga, porque yo voy a ir marcándole el camino, porque yo le voy a enseñar cómo se carga esa cruz. Y fíjate qué interesante, ¿eh? El que quiera venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo y que tome su cruz y que me siga. En ningún lado Jesús dijo, y al final, no se preocupe porque yo le quitaré esa cruz. No. En ningún momento Jesús dijo, y que tenga fe porque al final, en premio a su fidelidad, lo bajaré de su cruz. No. No. Él fue claro, que tome su cruz y que me siga, porque yo voy a ir delante con mi cruz, poniéndoles el ejemplo. Y realmente el culmen del modelo del Hijo de Dios es Jesús llevando su cruz. Y todo el drama que eso implica, desde que lo juzgan y lo ultrajan y lo flagelan y lo coronan de espinas y lo sentencian siendo inocente y lo hacen cargar la cruz y lo clavan en una cruz y pende de la cruz y muere. Toda la actitud de Jesús, de principio a fin, es el modelo supremo de vida cristiana. Obediencia ciega a Dios. Que no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Qué dijo él? El que quiera venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo. Que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Obediencia ciega, pero también una gran paciencia. De principio a fin. Porque imagínate, otra vez, ¿en qué consiste la paciencia? En soportar los males, dándoles buena cara. Imagínate ser acusado injustamente, que además den testimonios falsos en tu contra para incriminarte de lo que no has hecho y aguantar sin decir nada. Eso exige suprema paciencia. Someterse a esta flagelación tan despiadada
sin quejarse, más bien ofreciéndola. Y fíjate, ofreciéndola por la salvación de muchos a los que ni siquiera les va a importar, por la salvación de muchos que ni siquiera se lo van a agradecer, por la salvación de muchos que ni siquiera se van a enterar, y la ofrece sin quejarse. Para eso se necesita suprema paciencia, para encarar a ese mequetrefe de Herodes y no contestarle nada. Se necesita paciencia. Para ser condenado por un cobarde como Pilato, que lo acaba condenando por miedo a las amenazas del Sanedrín, ¿verdad? Si no lo condenas es que eres amigo del César. Y como Pilato ya se había metido en problemas con el César, porque el César quería procurar la famosa Pax Romana, y tuvo la puntada Pilatos de mandar colgar blasones romanos alrededor del templo de Jerusalén, que era sagrado. Y los blasones romanos pues eran a fin de cuentas blasones dedicados a la diosa Roma y al dios César. Entonces era un ultraje, era a lo sagrado del templo, y eso provocó una revuelta en la cual se murieron muchos. Y por eso el César le dio un ultimátum a Herodes: vuelves a provocar una revuelta de estas y te vas. Por eso cuando el Sanedrín le dice a Pilato, si lo perdonas es que no eres amigo del César, le entra el miedo y dice: si van y me acusan, se me acabó. Y por eso cede y lo manda a la cruz. Últimamente Pilato, por todas sus tropelías, iba a acabar muriendo en el destierro. Los romanos al final se hartaron de él y lo mandaron a la porra y acabó muriendo en una isla en España, exiliado. Pero él es el que sentencia a Jesús, y Jesús no se queja y carga la cruz sin quejarse. Todo eso implica una paciencia suprema, soportar el mal con buena cara. Y ya clavado en la cruz, bueno, ahí vemos el ejemplo máximo, ¿no? Cuando se están burlando de él, ya lo van a matar, ya lo clavaron a la cruz, y aparte todos se están burlando de él. Y para colmo, enfrente de su mamá. Imagínate lo que le dolió a Jesús ver a su mamá sufriendo, viéndolo ahí muriendo, y viendo a la mamá lo que le dolía que los demás estuvieran mofando de él. Y con todo los perdona y le pide a Dios que los perdonen. Para eso se necesita paciencia. Y finalmente entregar la vida y hacerlo en paz y con confianza, con fe absoluta. Entonces se necesita obediencia ciega, se necesita una gran paciencia, se necesita un amor sin medida. Ahí está el ejemplo máximo del Hijo de Dios, mostrado por el Hijo de Dios con H mayúscula. Ese ejemplo que nos da Jesús debe ser siempre nuestra referencia. Cuando la vida nos pesa, cuando la cruz nos pesa, cuando la cruz nos agobia, cuando ya no la aguantamos, y por eso le decimos a Jesús en oración que ya no podemos con esta cruz. Tenemos que voltear la mirada hacia Jesús cargando su cruz. Y de ahí tomar el ejemplo de la paciencia. Ver de qué forma Jesús carga su cruz y de qué forma entonces yo puedo cargar la mía, la que sea, de la forma como Jesús cargó la suya, con esa misma actitud. Esa es la clave. Y es lo que nos ayuda a desarrollar esa paciencia cristiana además. Y es entonces que podemos hacer de esos males que nos afligen una ofrenda agradable a Dios, así como Jesús hizo de su propia vida una ofrenda, la ofrenda más agradable a Dios. Es mi deseo más ardiente que esto que hemos reflexionado esta noche te sea en verdad de mucho provecho. Y te agradezco tu compañía en este espacio. Vamos pues a el programa despidiéndonos. A mí, Nebuino, para hacerlo junto conmigo. Buenas noches, gracias por compartir. Me gustan mucho tus programas y aprendo mucho de ellos. ¿Cómo puedo obtener una playera como la tuya? Está muy bonita. Oye, ¿te gusta mi playera? Mira, ¿pero qué crees? Es edición limitada, tan limitada que es la única que existe. Pero bueno, vamos a ver si encontramos la manera de hacer la playera disponible, porque no eres el primero que la ha pedido. Te lo agradezco mucho. A ver qué podemos hacer.
pero por lo pronto pues es la única que existe en toda la faz de la tierra, mi querido Esteban, pero qué bueno que te gustó. Señor Gabriel, yo también compraría una playera. Bueno, vamos a ver qué podemos hacer. Qué bueno que les gusta. Bien, amigos, pues bueno, Búho Sabio, gracias por habernos acompañado. Nos vemos entonces. ¿Qué creen? Que la próxima semana no va a haber el Club de los Búhos. No va a haber el Club de los Búhos. Voy a tomar unas vacaciones, creo yo, muy merecidas. Y si no merecidas, sí, créanme, muy necesarias, porque no se imaginan ustedes cómo me ha ido por 3 semanas. Ha sido una cosa de locos. Pero sí necesito unas vacaciones y las voy a tomar. Entonces la próxima semana, por esa razón, no vamos a tener el Club de los Búhos, pero nos vemos en 2 semanas. Y como sea, bueno, podemos seguir aquí compartiendo reflexiones a través de Semillas para la Vida, y no se pierdan el fin de semana, ni este ni el próximo, Pasión por el Evangelio, porque eso por supuesto que no nos puede faltar. Pues nos vemos, queridos amigos, que Dios los llene a todos de bendiciones, y acá nos vemos la próxima. Apasionate por nuestra fe. Este jubileo de la esperanza, mantén viva tu esperanza. Un libro de espiritualidad en tiempos de crisis, escrito por tu servidor Mauricio Pérez. Mantén viva tu esperanza es una buena lectura de apoyo en tu caminar espiritual en este jubileo ordinario. Mantén viva tu esperanza. Pídelo impreso en Amazon, descárgalo en Kindle o escucha el audiolibro en Audible. Mantén viva tu esperanza y medita, aprende, apasionate por nuestra fe.